Científicos y militares componen casi toda la población de la Antártida. Sin embargo, hay decenas de civiles que residen en el continente más desolado de la Tierra. Te invitamos a conocer Villa Las Estrellas, un singular pueblo en medio del desierto cercano al Polo Sur. La Antártida es un continente singular, el más distinto al resto. Es un tercio más grande que Europa y casi el doble que Oceanía. Pero allí solo hay un puñado de seres humanos. En verano pueden llegar a ser 5.000, pero solo un millar se queda en los meses de invierno. Frío, viento, nieve, hielo y miles de kilómetros hacia grandes ciudades. Es difícil llegar y es una lotería partir. Está claro que no son las mejores condiciones para la instalación humana. Pero en el siglo XX comenzaron a establecerse distintas bases militares con fines científicos y de investigación. La gran mayoría de los 30 países que en la actualidad tiene bases en el continente más austral del mundo solo designa a militares y científicos. Sin embargo, existe alguna excepción. Es el caso de Villa Las Estrellas. Se trata de un poblado de alrededor de 100 habitantes que pertenece a Chile, dentro de la base Eduardo Frei Montalva. Se encuentra en la isla Rey Jorge, en el archipiélago de las Shetland del Sur, frente a la península antártica. Es decir, está en la zona más septentrional del continente, sobre el paralelo 62 Sur. Resulta interesante observar su antípoda, es decir, el lugar del planeta más alejado. Se trata de este punto en medio de Rusia, ubicado a solo 600 kilómetros de Oymyakon, el pueblo más frío del mundo. De hecho, podemos ver que hay una gran parte del territorio ruso por encima de ese paralelo. E incluso, si nos movemos hacia los países nórdicos, podremos contemplar que hay muchas ciudades que están más cerca del polo. Villa Las Estrellas fue fundada en 1984, en un intento del gobierno de aumentar la presencia en la Antártica, tal como llaman en Chile a este continente. Durante aquellos años existía cierta tensión entre Argentina y Chile por temas limítrofes. Estas disputas se trasladaron también al sur del planeta, ya que ambos reivindican una porción de la Antártida como territorio propio. Así fue que empezaron una suerte de escalada simbólica. En 1978 nació el argentino Emilio Marcos Palma, el primer ser humano que fue dado a luz en la Antártida. Su madre había llegado con un embarazo de 7 meses al continente. Casi como respuesta, 6 años después llegó al mundo el chileno Juan Pablo Camacho, reconocido como la primera persona concebida y nacida en este continente. El pingüino, como fue apodado por la prensa, nació justamente en el hospital de Villa Las Estrellas, que existe hasta la actualidad. En el lugar hay varias casas, en donde los militares asignados viven junto a sus familias. Esto es lo que diferencia al lugar de casi todas las otras bases. Eso sí, la totalidad de los residentes a largo plazo, antes de viajar a la Antártida, deben someterse a una operación para que se les extraiga el apéndice. Se busca reducir los riesgos, ya que cualquier traslado al continente americano puede demorar varios días. Las duras condiciones climáticas hacen que no siempre se pueda despegar. De cualquier modo, en Villa Las Estrellas se puede ver a niños haciendo deporte o jugando en el gimnasio, un domo en el que se realizan distintas actividades. También hay un banco, el más austral del mundo, una biblioteca, un supermercado, una iglesia, un registro civil y una oficina de correos. Lo que ya no está en funcionamiento es la escuela F50. En 2018, después de 33 años, se dispuso el cierre de la institución educativa. Cada año llegaban docentes a la isla para dar clases a los niños que vivían durante 1 o 2 años, según cómo había sido la asignación para sus padres. Por allí pasaron 300 alumnos. Las malas condiciones del edificio empujaron a las autoridades a tomar la decisión. El frío extremo y los fuertes vientos generan una enorme erosión y conspiran contra la conservación de los materiales. Por el momento, no es claro si se buscará otorgar más financiamiento y recomponer la escuela para que vuelva a estar en funcionamiento. Existe un motivo para ser optimistas. En marzo de 2022, Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile. Boric nació en Punta Arenas, capital de la región de Magallanes y de la Antártica chilena.
Según se tiene registro, es el mandatario nacional que nació más cerca del Polo Sur en la historia. Además, el presidente conoció Villa Las Estrellas y se espera que la política antártica tenga relevancia durante su gestión. Desde que el colegio chileno cerró sus puertas, la única institución educativa del continente pertenece a la Argentina. La Escuela 38 Raúl Alfonsín fue fundada en 1978 y continúa en actividad. Tuvo un parate durante 2021 por las consecuencias de la pandemia, pero en 2022 se volvieron a dar clases como siempre. Cada año, una pareja de docentes viaja desde la isla de Tierra del Fuego para dar clases en la Antártida. Ellos tienen a cargo a todos los niños de la primaria en un solo curso. También asisten los de la secundaria, quienes reciben los contenidos de forma virtual. Esta escuela se encuentra dentro de Fortín Sargento Cabral, el otro núcleo de población civil de la Antártida. Está en la base Esperanza, que no está en una isla, sino dentro del continente antártico. De esta forma, solo Argentina y Chile apostaron a la estrategia de fundar un poblado en esta fría e inhóspita región. Además de las casas en las que viven las familias y de la escuela, en la base Esperanza también hay un pequeño gimnasio, un casino en el que se prepara la comida para todos y un registro civil. Allí se registraron un total de 13 matrimonios y también 8 nacimientos. Además de Palma, otros 7 argentinos nacieron durante finales de los 70 y principios de los 80, aunque luego se dejó de enviar a embarazadas a parir allí. En la base Esperanza también vive alrededor de un centenar de personas, aunque varía entre invierno y verano. Es la población civil más antigua, ya que se fundó en 1978, 6 años antes que el poblado chileno. Aunque parezca extraño, una de las mayores dificultades es la obtención de agua potable. La Antártida cuenta con la mayor reserva de agua dulce del mundo, pero para acceder a ella hay que apelar al ingenio. En la base Esperanza, por ejemplo, tienen la posibilidad de acceder a agua líquida en una laguna cercana. Es transportada en una tubería que tiene cintas térmicas para evitar que se congele. En otras bases antárticas, a veces se tiene que recurrir a los glaciares. Se extrae hielo que luego es derretido. De regreso en Villa Las Estrellas, se trata de uno de los centros de turismo más grandes del continente, por las instalaciones con las que cuenta. Cada año llegan más de 50.000 visitantes a la Antártida, la mayoría de ellos en cruceros, aunque también se puede arribar en avión. Quienes tengan la posibilidad de hacer el viaje podrán toparse con un escenario poco habitual: ver niños en la Antártida. Un continente que es hogar de pingüinos, pero que es muy difícil para la instalación humana. De cualquier manera, el ser humano ha insistido en tratar de adaptarse a distintos entornos. Y estas poblaciones de Chile y Argentina son un nuevo ejemplo. ¿Te hubiera gustado ir a la escuela en la Antártida? ¿Hubieras soportado un año allí? Déjanos tu comentario. Te invitamos también a que te sumes como miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual nos ayudarás a que sigamos publicando videos. También podrás acceder a contenidos exclusivos.